agotador camino. En su espalda cargaba una mochila de cuero grueso, desgastada por los años y las inclemencias del tiempo. Dentro de ella llevaba piedras de distintos tamaños y formas, cada una representando un rencor que había acumulado a lo largo de su vida. Algunas eran lisas y pequeñas, otras rugosas y enormes, pero todas, sin excepción, le pesaban en el cuerpo y en el alma. Los primeros días de su viaje no se percató del peso. Su mente estaba llena de pensamientos sobre el pasado, traiciones que no había perdonado, palabras hirientes que aún resonaban en su interior, errores de otros que sentía imposibles de dejar atrás. Cada vez que revivía esas heridas en su mente, se aseguraba de que las piedras permanecieran bien dentro de su mochila, como si fueran pruebas de su sufrimiento. Con el tiempo, sin embargo, sus pasos comenzaron a volverse lentos y su cuerpo a encorvarse. A veces, tenía que detenerse para descansar, pero incluso sentado sentía la carga sobre sus hombros. Había noches en las que no podía dormir por el dolor en su espalda, y en las mañanas, al ponerse de pie, notaba que cada día le costaba más continuar. En uno de esos días en los que su cansancio era insoportable, llegó a un río de aguas cristalinas. A su lado, sentado sobre una roca lisa, había un anciano de rostro sereno y mirada profunda. El viajero dejó caer su mochila con esfuerzo y se dejó caer sobre la orilla, sumergiendo las manos en el agua fresca para aliviar su fatiga. El anciano lo observó en silencio durante un rato antes de hablar. «Pareces exhausto, viajero. ¿Por qué cargas una mochila tan pesada?» El viajero suspiró y, señalando su carga, respondió: «Dentro de esta mochila, guardo las pruebas de todo el dolor que me han causado. Cada piedra representa una traición, una mentira, una injusticia que sufrí. No puedo dejarla atrás. Si lo hiciera, sería como olvidar lo que me hicieron». El anciano sonrió con paciencia y, sin apartar la mirada del agua, recogió una piedra pequeña de la orilla y la lanzó al río. El viajero observó cómo la piedra se hundía rápidamente hasta desaparecer bajo la corriente. «Dime, ¿qué ocurrió con la piedra?», preguntó el anciano. «Se hundió», respondió el viajero con indiferencia. «Exacto. Y dime, viajero, ¿su peso aún está en mi mano?». El hombre negó con la cabeza. «Entonces, ¿por qué sigues cargando las tuyas?». El viajero frunció el ceño, confundido por la pregunta. «No es tan fácil», dijo. «Estas piedras no son simples rocas. Representan recuerdos, sentimientos, heridas que aún no sanan». El anciano tomó otra piedra y se la tendió. «Entonces prueba algo. Lánzala al agua». El viajero tomó la piedra con duda. Era pequeña, no representaba un gran peso en su mochila. Recordaba perfectamente su significado. Un amigo que había hablado mal de él años atrás. Se resistió un momento, pero al final la arrojó al río. Observó cómo desaparecía en la corriente, y para su sorpresa, sintió un ligero alivio en su espalda. «¿Cómo te sientes ahora?», preguntó el anciano. «Un poco más ligero», admitió el viajero. «Entonces suelta otra». El viajero abrió su mochila y sacó una piedra mediana. Esta representaba a un amor perdido, a alguien que le había hecho daño y que jamás pidió perdón. Se detuvo antes de lanzarla. «Si la dejo ir, es como si esa persona ganara», susurró. El anciano negó con la cabeza. «No es así. Cuando te aferras a un rencor, eres tú quien sufre, no la otra persona. Aquel que te hizo daño sigue con su vida. Tú, en cambio, has decidido llevar el peso de ese dolor». El viajero miró la piedra una vez más. Con un suspiro profundo, la lanzó al agua. Sintió un alivio aún mayor, como si parte de su alma hubiera encontrado descanso. Uno a uno, fue arrojando los rencores que llevaba dentro de su mochila. Algunos le costaban más que otros. Cuando llegó a la última piedra, una grande y rugosa, la sostuvo por un largo rato. Representaba una traición profunda, una herida que creía imborrable. «Esta es la que más me pesa», dijo. El anciano asintió.
entonces es la que más necesitas soltar. El viajero cerró los ojos, recordó el dolor, el enojo, la tristeza, y con un esfuerzo final, arrojó la piedra al agua. Al verla hundirse, sintió algo que no había sentido en años: ligereza. Se enderezó por primera vez en mucho tiempo y tomó una respiración profunda. «Ahora estás libre», dijo el anciano. No eran las piedras las que pesaban, sino el rencor que llevabas en el corazón. El viajero sonrió, miró el camino que tenía por delante y con pasos ligeros continuó su travesía. Esta vez, sin cargas innecesarias. Moraleja: aferrarnos al rencor solo nos lastima a nosotros mismos. Solo soltando el peso del pasado podemos avanzar con verdadera libertad.